Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan, y volvemos al capítulo 4 y comenzaremos nuestro estudio hoy con el versículo 12. Estamos avanzando muy lentamente en este estudio porque creemos que esto es de suma importancia en la época en que vivimos. Muchos pastores dicen que este es el libro que ellos quieren enseñar en sus iglesias porque es un libro que tiene mucho significado para los creyentes. Ahora, el versículo 12 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan nos dice: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note usted que Juan dice: Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, esta es una declaración que da lugar a ciertos ataques porque recibimos cartas de gente cuando uno dice que nadie ha visto a Dios jamás. Esta gente nos presenta ilustraciones de las Escrituras de aquellos que han visto a Dios. Y comienzan diciendo, por supuesto, que Adán fue el primero que le vio. Esta gente habla en cuanto a esto. Y luego dicen que Moisés habló con él cara a cara. Y que Dios le colocó en una hendidura de la roca y pasó por allí. Y luego mencionan a Isaías capítulo 6, donde él nos dice: Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. También encontramos que Ezequiel tuvo visiones de Dios, y que el Señor se apareció a Daniel y aun a otros. Sin embargo, podemos decir, como Juan dijo en su propio Evangelio, el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto simplemente quiere decir que cuando Dios apareció a los hombres en el Antiguo Testamento, ellos no vieron a Dios, porque Dios es un espíritu. Y así es como uno le adora a Él. Lo que ellos vieron se conoce como teofanía, es decir, que Dios se manifiesta a sí mismo en alguna forma a esta gente, pero que Él no se manifestó a sí mismo en su totalidad. Así es que puede decirse, como expresa Juan en su epístola, aun después que el Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos, Él puede decir: nadie ha visto jamás a Dios. El Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto al Padre. Pero ¿cómo le vieron? Velado, cubierto en carne humana, y de tal manera que las multitudes no le conocieron. Y Él vivió en Nazaret, vestido, por así decirlo, de carne humana. Ellos no sabían que Él era el Hijo de Dios. Nadie ha podido ver a Dios en toda su gloria. Eso es cierto aún hoy. La única forma en que ellos pueden saber en cuanto a Dios es observando a los creyentes. Y lo que Juan está tratando de señalar aquí es sencillamente esto: que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios entonces mora o vive en nosotros. O sea que Dios puede manifestarse a sí mismo hoy a través de los creyentes que se aman unos a otros. Y el mundo puede ver eso. Amigo oyente, el mundo no puede saber nada en cuanto al amor de Dios. Los pecadores en realidad no saben nada en cuanto al amor de Dios. Y Dios todavía tiene que demostrárnoslo en la cruz, y lo hizo cuando Cristo murió. Él hizo eso por el Espíritu Santo. Ese amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fue dado para nosotros. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esa es la única manera en que nosotros podemos conocer en cuanto a Él. Y aún es cierto, no hay nadie que busque a Dios. Así es que Dios ha venido a buscar a los hombres, y Él vino hace más de 2000 años manifestándose a sí mismo en el Señor Jesucristo. Y todo lo que yo sé en cuanto a Dios es lo que conozco en la persona de Cristo. Yo no sé cómo se siente Dios en cuanto a ciertas cosas. No sé qué es lo que Él piensa en cuanto a ciertas cosas, pero puedo seguir al Señor Jesús y puedo escucharle a Él, y sé qué es lo que Dios está pensando. Puedo sentir el latir del corazón de Dios y sé cómo Él se siente en un funeral. El Señor Jesús lloró. Y luego Él se entristeció en cada funeral que estuvo presente. Y sabemos también cómo se siente Él en cuanto a los niños pequeños. Sabemos eso porque Él vino y manifestó a Dios. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo malvado en el presente. Y desafortunadamente hay demasiados de nosotros que estamos tratando de complacer al mundo en lugar de predicarle al mundo. Estamos más preocupados en cuanto a lo que el mundo piensa en cuanto a nosotros.
Lo importante, amigo oyente, es qué es lo que ellos piensan de Cristo y qué es lo que piensan de quienes lo representamos a Él en el presente. Alguien ha expresado esto de la siguiente manera: a la edad de 20 años no nos importa lo que el mundo piense de nosotros. A la edad de 30 años nos preocupamos por lo que el mundo pueda estar pensando de nosotros. A la edad de 40 años descubrimos que no está pensando en nosotros para nada. Y eso es cierto. De todos modos, nosotros somos testigos ante el mundo. ¿Y cómo va a testificar usted, amigo oyente? Predicando la palabra. Eso es importante. Pero luego el mundo ve que no hay amor entre los creyentes, y el mundo está padeciendo o sintiendo una gran hambre por el amor. No saben lo que es. Las definiciones de la gente del mundo son palabras de 4 letras. Se deletrea sexo. Ese es el único amor del cual el mundo conoce en el presente. Pero no conocen nada en cuanto al amor de Dios. No saben lo maravilloso que Él es. Y ni usted ni yo lo sabemos. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero Él puede ser manifestado en nosotros. Platón expresó algo en cuanto a esto y creemos que él estuvo en contacto con el judaísmo. Él dijo: la vida radiante es la sombra de Dios. Esa es una buena definición. David, por su parte, dijo que él se cubre de luz como de vestidura. Y una vestidura es algo con lo cual uno se puede cubrir. Dios se cubre a sí mismo con luz. Aquello que sirve para revelar es precisamente lo que lo cubre. Porque la luz es tan brillante. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y Él le envió a donde nosotros pudiéramos verle. Y Él es aquel que es Dios, y esa es la única manera por medio de la cual usted y yo vamos a conocer a Dios. Eso es muy importante de saber de nuestra parte. Debemos decir que el mundo no está viendo mucho de esto. Y aún así, el mundo le ha visto a Él en las vidas de muchos creyentes destacados. Ahora el versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y amigo oyente, esto no es un amor humano. Usted y yo no podemos lograrlo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, etc. Pero el amor es el que encabeza la lista. Ahora hay muchos que creen que el amor es el fruto y que los demás salen del amor. Y si usted lee la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, puede llegar a la misma conclusión, que el gozo es producto del amor, y que la paz también sale del amor. Cuando Chiang Kai-shek estuvo gobernando a China, él no era creyente, era un verdadero pagano. Algunos misioneros que lo conocieron decían que este hombre llegó a ser un verdadero creyente, nacido de nuevo. Bueno, no lo sabemos y no estamos discutiendo eso, pero en ese entonces era un pagano, y tenía una esposa creyente. Y él decía: no puedo comprender a estos creyentes. Ellos han sido tratados de la manera más abominable aquí. Han sido robados, castigados, muchos de ellos han sido asesinados y han sido perseguidos de una manera terrible. Y aún así, no encontré a ninguno de ellos que tomara represalia, y en cualquier oportunidad que puedan hacer algo por la gente o por China misma, están listos y dispuestos a hacerlo. No los comprendo. Y su esposa le dijo: lo que estás viendo es la esencia misma del cristianismo. Ellos hacen eso porque son creyentes. Y amigo oyente, necesitamos muchos paganos más que puedan ver eso en la vida de los creyentes en el presente. Esto es algo que se ha descuidado en el día de hoy. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que se hable de esto, ya sea por radio o en la iglesia o en cualquier otro lugar? ¿Escucha usted hablar de esto en esos pequeños seminarios o en esos cursillos que se presentan? ¿Es esto lo que se enseña que es algo básico? Amigo oyente, no es necesario preocuparse del lugar que ocupa la esposa en un hogar, si ella debe o no debe obedecer al esposo, si él es o no es la cabeza del hogar, y todos esos argumentos que se presentan hoy. Si él ama a su esposa y hace como dice la Biblia, que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ella es la mujer que usted ama, usted entregaría su vida por ella. Y la esposa puede decir: le amo con todo mi corazón, yo haría cualquier cosa por él. No creemos entonces que uno necesite muchas reglas y normas por las cuales regirse. En cierta ciudad del oeste norteamericano se levanta un monumento en honor a la mujer pionera. Esta mujer pionera, vestida al estilo de los colonizadores de esa época, una muchacha joven,
Tiene 5 niños que la rodean, asidos de esas faldas largas que usaban en aquellos días. Ella tiene en su mano un rifle, delante de ella se encuentra su esposo, y ella está cargando un rifle mientras él dispara otro. Él está allí protegiéndola a ella. Y amigo oyente, no creemos que esta mujer necesitara ninguna clase de cursillos o conferencias en cuanto al sexo. Ella tiene 5 hijos. Sabemos que podría darle lecciones a algunos en cuanto a eso. Tampoco creemos que fue necesario que ella escuchara alguna conferencia sobre cómo retener a su esposo. Ella no tenía ningún problema en retenerlo. ¿Por qué? Porque se amaban el uno al otro, amigo oyente. Estaban unidos. ¿Y cuán maravilloso es eso? Ah, si los hijos de Dios pudieran solamente manifestar el amor de Dios a cuantos les rodean. Aquí dice que su amor se ha perfeccionado en nosotros, se desarrolla en nosotros. Esto es algo que crece en nosotros. Y este versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y esa es la verdadera prueba. El Espíritu Santo mora en cada creyente. En el versículo 4 habíamos leído, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En usted, amigo creyente, mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede producir ahora este amor en su corazón. Usted no lo puede producir. Yo tampoco lo puedo producir. No puedo amar de esa manera. Mi inclinación natural es que si alguien me golpea, yo devuelvo ese golpe, y quizá más fuerte de lo que lo recibí. Pero el Espíritu de Dios, si mora en nosotros, si nosotros estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a manifestar esa clase de amor al mundo. Y en el versículo 14 nos dice Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este es el testimonio del Evangelio. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Este es el propósito de nuestro amor. Esto no es algo descuidado o empalagoso. Nuevamente tenemos que volver a repetir esto, que el amor cristiano no es algo sentimental, no es algo sexual, no es algo social, no es algo que uno aprecia en un banquete de una iglesia. Es algo que se revela a sí mismo cuando llevamos a Cristo a un mundo perdido, a los pecadores. Así es como nosotros manifestamos nuestro amor. Es difícil comprender. Uno puede hablar con misioneros que han ido a muchos lugares, misioneros que han estado en Israel, por ejemplo, en África, en el Líbano, en Turquía, en muchos lugares de Europa, Francia, Italia, aún en nuestras Américas. Y una de las cosas que uno sabe de estos misioneros es que aman a la gente. Muchas de las personas que ellos aman han sido muy difíciles de amar, pero tienen un amor para con ellos. Y cuán maravilloso es poder observar esto. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están llevando el Evangelio a estas personas. Y eso es lo que Dios les ha encomendado a ellos que hicieran. Cuando llegaron a ese lugar, quizá no les amaban al principio, pero después de haber trabajado junto con la gente, uno los puede llegar a amar a ellos. O si no, uno no es un hijo de Dios. Y Juan nos dice aquí en el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Allí es donde uno comienza con Él. No nos venga a decir, amigo oyente, que el nacimiento virginal del Señor Jesús no es importante. Muchas veces usted ha oído predicar en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo y el énfasis del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que todo esto sucedió conforme a las Escrituras. Y amigo oyente, si Él no es quien dijo que era, entonces su muerte y su resurrección es algo que no tiene ningún significado. Y tendríamos entonces el hecho de que Él no fue resucitado de entre los muertos. Pero toda la evidencia está del lado de que Él sí resucitó, y la prueba es su nacimiento virginal. Él fue quien dijo ser, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios permanece en Él y Él en Dios. Esa es la razón por la cual Él podía decir, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Él hizo esta tremenda declaración, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible algo así? Porque Él ha hecho esa declaración anterior, que lo que Dios hace, Él lo hace, que Él va a resucitar a los muertos y que va a juzgar a todos los muertos.
Esta es la razón por la cual Él puede decirle a usted hoy, debido a quién es Él, que si usted escucha su voz, si usted cree en esa voz, usted entonces puede ser salvo. Y los versículos 15 y 16 juntos nos dicen, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Todo esto está entretejido de tal manera que no se puede desatar. Uno no podría decir que ama a Dios y que es un hijo de Dios y aborrecer a su hermano aquí. Ahora, esta es la segunda vez que Juan nos presenta esta definición. Dios es amor. Y una forma fácil de recordar esto es que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Usted puede entonces multiplicar 4 por 2 y el resultado es 8. Y es en ese versículo donde ocurre por primera vez. Luego multiplica 8 por 2 otra vez y el resultado es 16. Y es en ese versículo donde estamos ahora precisamente. Tenemos entonces que estos dos versículos, los versículos 8 y 16 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, nos dan la definición de que Dios es amor. Ahora, siguiendo adelante con el versículo 17, leemos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Eso quiere decir completo. Es decir, si usted y yo amamos a Dios y amamos al Señor Jesús y nos amamos los unos a los otros como hermanos y hermanas en la fe, entonces esto nos puede dar confianza. No tendremos ningún temor en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, nosotros somos como es el Señor Jesús. Él fue resucitado de entre los muertos, se nos dice aquí, y Él tiene vida, y nosotros tenemos vida también. Él se encuentra allá arriba por nosotros. Nosotros estamos en Cristo y somos aceptos en el amado. Por tanto, podemos ir y decir aquí en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No hay nada que se pueda comparar al temor en el corazón humano. Pero el Hijo de Dios no necesita tener temor de ningún juicio que venga. Ya todo está arreglado, y eso sucedió cuando Cristo murió por usted. De donde el que teme, dice aquí Juan, no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que uno no puede disfrutar de esa salvación. Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el gozo sale del amor. Y que si usted tiene amor para con el Señor Jesús, para con Dios, si usted tiene amor para con sus hermanos, entonces el temor es rechazado. Luego en el versículo 19 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros cuando éramos personas sin ningún atractivo. Él sí que merece ser amado. Él es digno. El Cordero es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra devoción, de todo nuestro servicio. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. No somos nosotros quienes decimos esto, amigo oyente, sino que es Juan quien lo dice. Escuche usted lo que dice aquí en este versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Qué cosa más absurda! ¡Qué hipocresía piadosa podríamos decir! Eso es lo que existe en el presente, aún en iglesias fundamentales. Y el último versículo de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, el versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento. Él no dice, si a usted le parece, o si quiere hacerlo, lo debe hacer. Él dice, esto es lo que yo les mando a hacer, porque yo amo, ustedes también tienen que amar. Y eso es lo que hemos visto allá en el libro de Jonás. A veces uno se cansa de escuchar en cuanto a creyentes dedicados y consagrados que son perezosos en su tarea. A veces uno puede observarlos de cerca y puede observar algunos obreros del Señor maravillosos, muy dedicados. Pero de vez en cuando se puede apreciar a uno que habla una mentira, y esa mentira es de cuán dedicado es él en cuanto al Señor. Usted, amigo oyente,
no es muy dedicado al Señor, a no ser que usted pueda demostrarlo en su servicio. Esa es la única manera de hacerlo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera maravillosa.